La principal pregunta ahora mismo, todo el mundo habla del silencio que hay entre Irán y Estados Unidos. Y creo que nadie puede explicar qué está ocurriendo, qué pasa entre bambalinas. Pero desde su punto de vista, ¿qué está pasando? No ha habido ataques en los últimos 3 días, si no me equivoco, más de 72 horas. Y tampoco hay ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo. En su opinión, ¿qué está ocurriendo? Well, obviously, Iran is not going to attack Bueno, US evidentemente, Irán no va a assets atacar or activos anyone in the estadounidenses region ni a nadie if en it's la not región si no attacked. es We did atacado. not start the Nosotros war. no We didn't empezamos la start the guerra, escalation. no iniciamos la We didn't escalada, restart the no war. reiniciamos la We always guerra. negotiate Siempre negociamos seriamente. seriously. El año pasado, Last los year, they estadounidenses used utilizaron las negotiations to cover negociaciones como start the 12-month tapadera war. para iniciar la guerra de los And 12 5 días. months ago, Volvieron a moved hacerlo forward. hace 5 meses para So esta guerra. the Iranians Así que take los their iraníes se toman agreements sus acuerdos muy en very serio. No seriously. sigo los medios I occidentales, watch pero me han mainstream dicho que en media, but I've Estados been Unidos told that están in diciendo the que United Irán States hizo they're saying that fracasar el Iran memorando de entendimiento brought al down disparar the contra MOU barcos en el estrecho de by Hormuz, firing at lo cual, por ships in supuesto, the es Strait of absurdo. Hormuz, which is of course Esos barcos nonsense. llegaron después de casi 3 These semanas de ships came violaciones after estadounidenses en prácticamente almost todos 3 los weeks of aspectos del US acuerdo. violations. Y al final, So violaron all todos y aspects of the cada uno deal, de los and then artículos del ultimately they acuerdo. violated every single article of the deal. They refused to Se negaron a force the obligar al Iranians régimen to leave israelí a Lebanon. abandonar el Líbano. Se negaron a entregar los activos iraníes robados. Refused to hand Todo eso over formaba Iranian parte del stolen assets. acuerdo. These are all a part Ampliaron el all part régimen of de the sanciones. agreement. Otra They violación. expanded the sanctions Siguieron regime, amenazando a another los violation. They iraníes. continued Una to attack violación. Iranians, a Luego violation. retiraron las sanciones. Levantaron las sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán. They removed Pero the apenas unos sanctions. días They lifted the después dieron sanctions marcha atrás y on las oil exports. restablecieron. Then they Otra reverted, violación. they Y después, reversed it after quien nos 15 llevó a la days. situación en la que Another estamos violation. fue Estados Unidos. Then the one that Mientras led us to cometían where we todas estas are violaciones, was it abrieron took su us a propio while corredor en el carrying estrecho on de all these Hormuz, violations. They vulnerando opened el up their own artículo corridor 5. Y con in la the Strait of complicidad de los Hormuz in saudíes, los violation of Article 5, kuwaitíes, los and with the cataríes y complicity of los the Saudis, emiratíes, the Kuwaitis, enviaron the barcos por Qataris, ese and the corredor, Emiratis, pese a las repetidas they sent advertencias de ships through Irán. that corridor despite repeated Iranian warnings. Ultimately, the Iranians hit 3 ships. Al final, los Because they iraníes warned the alcanzaron Saudis, barcos the porque llevaban Emiratis, the días Americans, the advirtiendo a los Kuwaitis, and saudíes, so a on los for emiratíes, days. a los estadounidenses, a And los then the Americans kuwaitíes y fired at demás. Iran, Y attacked entonces Iran, los launched a estadounidenses war, dispararon another contra violation. Irán, And of course, atacaron they Irán, then reanudaron la guerra, reinstated the otra siege, which violación. is Y the por final supuesto, violation. Every restablecieron el has some asedio, que violation. es la So violación they final. have nothing to Se ha complain violado about. todo, Iran así que no tienen nada de lo que carried out quejarse, its e Irán obligations. Now, cumplió con many sus criticize obligaciones. Iran Ahora, online, mucha actually, gente people, critica a Irán en I Internet. don't He visto a I don't personas, engage a no lot participo on mucho en Twitter porque Twitter estoy because realmente I'm desbordado con really distintas overwhelmed cosas with que tengo different que hacer, things that I have to pero do. a veces sí veo lo que And la gente escribe o dice que Irán es I do see ingenuo, que sometimes Irán no debería writers say that negociar, Iran is que Irán naive, debería Iran iniciar una shouldn't guerra. negotiate, Irán tiene Iran should ciertos initiate principios, war. tiene principios Iran has some religiosos que debe principles. It respetar, has religious así que no principles inicia that it must guerras. abide by. So it doesn't initiate war. It doesn't initiate um, No escalation, inicia guerras ni and escaladas y negocia de buena it fe. carries out Por negotiations in good supuesto, faith. eso no significa que Irán Of course, sea that doesn't mean ingenuo. Iran is naive. Irán, Iran contrariamente a is lo very que se cree, popular belief. antes de la guerra de los 12 Before the días, 12th, they weren't. Sorry, perdón, me estoy I desviando. digress. Sé I que no will estoy not respondiendo a answer su your question. pregunta, pero Apologize for that enseguida llego a shortly. eso. Iran, Irán, prior to the antes de la 12th guerra de war, los 12 días, Iran, sabía que Estados knew Unidos iba a atacar, that the pero United aún States así would negoció, attack. porque quería demostrar But a they los negotiated iraníes y a anyway la comunidad internacional que because el they problema wanted to no show es the Irán, Iranians and the sino international Estados Unidos. community that Hay quienes dicen que the eso no trouble sirve de for nada, Iran is que es un big. esfuerzo Some people say inútil, that's pero useless, yo creo que a ocurre useless justo lo endeavor, but contrario. I think the opposite is correct. Before this war, the Americans Antes again de esta guerra, used los estadounidenses negotiations volvieron a as utilizar a las means of negociaciones deception, como un medio but de engaño, the Iranians pero los were deceived. iraníes What no they se did dejaron engañar. again was show the Lo que sí international hicieron, community una vez and the más, Iranians, fue demostrar a la some comunidad Iranians made internacional y a los iraníes, well, a algunos wondered iraníes que quizás what se if we had preguntaban, negotiated? ¿y si Maybe hubiéramos there wouldn't have been a negociado? war. So Iran made Quizá no sure habría habido una guerra, que Irán se as they aseguró de say tener in todas las the United bases States, all cubiertas, bases como are se dice en covered so that Estados Unidos, para que no después nadie pueda later on culpar a nobody Irán can de la guerra. Y por blame supuesto, Iran.
el memorando de entendimiento. Los iraníes sabían, y lo hemos hablado juntos en su programa, y hemos hablado de todas estas cosas durante el último año, más de un año. Pero durante el memorando de entendimiento, cuando se firmó, Irán sabía que Estados Unidos lo violaría. Sabían que lo más probable era que Estados Unidos lo socavara. Pero los iraníes utilizaron el memorando de entendimiento como una forma de prepararse para la siguiente etapa. Tenían decenas de millones de barriles de petróleo en petroleros esperando, bloqueados en el Golfo Pérsico. Los vendieron y consiguieron suministros necesarios. Es un país de más de 90 millones de habitantes. Tienes que cuidar de tu gente. Así que no fue porque Irán fuera ingenuo. Fue porque Irán estaba actuando de forma moral, pero también con cautela, para asegurarse de que Estados Unidos perdiera el apoyo de la comunidad internacional y los corazones y las mentes de personas de todo el mundo, y de que Irán pudiera aprovechar las distintas oportunidades que fueran surgiendo. Así que dejando todo eso a un lado, ahora mismo estamos en un punto en el que nadie sabe qué va a pasar después. Estados Unidos. No confiamos en Estados Unidos. Nadie confía en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha guardado silencio durante los últimos 3 días. Ahora bien, ¿por qué ha guardado silencio Estados Unidos? No lo sé. De verdad que no lo sé. Por supuesto, he leído los distintos informes que han salido, según los cuales altos funcionarios de Estados Unidos han advertido a Trump sobre una escalada y sobre la continuación de la guerra, sobre la escasez en el ámbito militar, sobre el coste económico y, estoy segura, sobre la crisis económica mundial. Porque mientras hablamos, el estrecho sigue cerrado. El estrecho de Hormuz no está abierto, así que la escasez global, está aumentando. Y luego, por supuesto, el Mar Rojo se ha sumado al problema para Estados Unidos. Y hemos visto a Ansarullah, en Yemen, destruir instalaciones saudíes clave. Así que la situación se está volviendo más difícil, literalmente minuto a minuto, para la economía estadounidense, para las economías occidentales y, por supuesto, para todos nosotros, para la economía global. Así que, aunque no haya disparos, no es como si las cosas hubieran vuelto a la normalidad. El estrecho está cerrado. Ambos estrechos están cerrados, al menos en el Mar Rojo, en Bab el-Mandeb, para los saudíes. Así que la pregunta es, ¿qué están planeando los estadounidenses? ¿Es realmente como dicen estos periodistas o estos informes que le están diciendo a Trump que no es una buena idea continuar? ¿O se está preparando Estados Unidos para una escalada? No lo sabemos. Los iraníes creen que es muy posible que Estados Unidos elija una de 4 opciones, digamos. Una de ellas es poner fin a la guerra y buscar una solución. Pero si seguimos esa vía o cualquier otra, en última instancia, los iraníes no aceptarán el memorando de entendimiento anterior. Los iraníes querrán determinadas cosas por adelantado. Y el memorando de entendimiento o cualquier acuerdo tendrá que incluir otros asuntos, como Yemen y Gaza, de forma más explícita que antes. Así que Irán será más exigente. Y como he dicho, Irán exigirá algunas cosas antes siquiera de empezar a aplicar nada. De lo contrario, este estrecho va a seguir como está. Y esta no es una situación que las economías occidentales puedan ignorar. La primera opción es desescalar. La segunda es reanudar los bombardeos. Si eso ocurre, vamos a ver cómo continúa el statu quo. La economía mundial seguirá deteriorándose y Estados Unidos no logrará nada. La tercera y la cuarta opción son, en cierto modo, parecidas. Una sería llevar a cabo ataques masivos en todo el país. La otra, emprender una campaña terrestre en el Golfo Pérsico, o quizá alguna aventura descabellada para tomar una montaña cerca de Isfahán o de Qom, o una combinación de ambas. Y eso, por supuesto, provocaría respuestas masivas e inmediatas por parte de Irán.
llevaría a la destrucción total de las infraestructuras críticas de los países del Golfo Pérsico que han ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Es decir, Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein. Y quizá también Omán, ahora, tras su implicación en desencadenar esta segunda fase de la guerra, al ayudar a los estadounidenses a lanzar ese corredor. Y si Irán destruye esos países, eso significa que colapsarán, se desintegrarán en cuestión de horas o quizá como mucho de días. Y eso provocaría pánico en toda la economía mundial. Trump ya no podrá hablar ni manipular los mercados. Eso se habrá acabado. La situación, la escasez, ya están ahí. Y cuando la gente vea imágenes de edificios ardiendo, campos petrolíferos e instalaciones de petróleo y gas en llamas por toda la región, sabrán que se acabó. Entonces se habrá acabado todo. Así que verán colapsar las economías occidentales. Eso es lo que ocurriría si Estados Unidos pasara a la fase 3 o 4, es decir, una gran campaña aérea o algún tipo de invasión, o una combinación de ambas cosas. Los iraníes no se contendrán en absoluto. Se acabó. Y ya vemos lo que Yemen puede hacerle a Arabia Saudí. Y lo que puede hacer Irán es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que lo que puede hacer Yemen. Y por supuesto, está Irak y la resistencia en Irak. Así que no lo sabemos. Pero Irán está preparado para lo peor y esperando a ver hasta dónde quiere llevar esto Trump. Ha mencionado el caso de Yemen y Arabia Saudí. 48 horas después, seguimos viendo nuevas imágenes que muestran que Aramco sigue en llamas, que continúa ardiendo tras 48 horas. Es significativo lo que está ocurriendo. Creo que la forma en que Yemen ha entrado en la guerra es muy importante, y el momento en que ha impuesto su bloqueo también lo es para el futuro del país. Y eso, suponiendo que haya conversaciones o mensajes de ida y vuelta entre las dos partes. ¿Qué papel tendría Yemen? ¿Va a formar parte de las negociaciones, de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? Sin duda, sin duda. Yemen fue muy inteligente, fue una decisión muy inteligente. Eligieron un momento en que el estrecho de Hormuz estaba cerrado para decir que había que poner fin al asedio contra el pueblo de Yemen. Estas personas llevan sitiadas bastante más de una década, con la ayuda de literalmente todos los países de nuestra región, los saudíes, los emiratíes, los cataríes, Turquía, Egipto. Todos ellos, desde el principio, estaban de acuerdo en lo relativo a los ataques genocidas contra Yemen, cuando los saudíes y los emiratíes lanzaron la guerra contra el pueblo de Yemen. Y Yemen resistió. Durante años contraatacaron. Y finalmente, sus propias capacidades de misiles y drones, y empezaron a atacar la infraestructura petrolera saudí. Y eso condujo al alto el fuego. Pero el asedio sigue en pie. Esto tiene que terminar. Ya no pueden seguir estrangulando a nuestro pueblo. Y esta es la mejor oportunidad, porque cuando se cierra el estrecho de Hormuz, el impacto del cierre del Mar Rojo es mucho mayor. Si Yemen hubiera hecho esto, digamos durante el memorando de entendimiento o antes de que empezara la guerra, el impacto habría sido significativo, pero mucho menor. Porque la mayor parte del petróleo saudí, así como sus productos petroquímicos o refinados, procede del Golfo Pérsico. Pero ahora que está cerrado, y ahora que los mercados mundiales están al borde de una crisis por 5 meses de escasez acumulada, este es el mejor momento para agarrar al régimen saudí por el cuello y decirle, deben darnos nuestros derechos. Y los saudíes les dieron la excusa perfecta. Cuando los iraníes enviaron un avión para devolver a la delegación yemení, enviaron un avión para recoger a la delegación yemení, rompiendo este asedio inmoral e ilegal, los cazas saudíes se dirigieron hacia el aeropuerto. Según lo que he leído, las defensas antiaéreas les obligaron a retroceder. Después, cuando la delegación regresaba a Saná, la capital, los saudíes bombardearon el aeropuerto. Eso indignó a Irán, pero también fue un acto de guerra contra el pueblo de Yemen.
Así que eso permitió a Yemen tomar represalias. Y luego, por supuesto, condujo al ataque masivo contra las instalaciones petroleras saudíes y, por supuesto, al cierre del estrecho de Hormuz o del estrecho de Bab al-Mandeb. Así que este es un momento ideal para Yemen. Su acción tiene hoy mucho más peso del que habría tenido en cualquier otro momento. Y por supuesto, también supone enormes beneficios para Irán, porque aumenta el impacto que Irán está generando contra los estadounidenses al controlar el estrecho de Hormuz. Esto demuestra que el eje de la resistencia es una alianza muy eficaz y poderosa. Y el Ayatollah Jamenei, el mártir que creó esto, y el general Soleimani, el mártir que lo creó junto a él. Ahora vemos lo importante que es. Tal como en programas misiles y drones, en estructuras tales de misiles y drones que se han creado en Irán y Yemen. Y por supuesto, la resistencia en Irak todavía no. Sigue esperando el momento adecuado para intensificar la escalada. Es una fuerza mucho mayor, incluso que Hezbollah, en número, y tiene acceso a armas sofisticadas. Así que esta no es una guerra que Estados Unidos pueda ganar, aunque no se va a oír mucho sobre esto en los medios occidentales, igual que no oímos mucho sobre los ataques yemeníes contra las instalaciones petroleras saudíes. Parece que los medios occidentales, incluso los que se oponen a Trump, quieren restar importancia a la situación. Pero la situación es muy crítica para Trump y para Estados Unidos, en Occidente. Si observamos cómo está reaccionando el eje de la resistencia, en mi opinión no está actuando, porque todo giraba en torno a Yemen. En el caso de Yemen, había un asedio contra Yemen. Yemen está reaccionando a lo que está ocurriendo contra ellos. Irán está reaccionando a los ataques de Estados Unidos. Pero ve usted un momento en el que, incluso dentro de esta actitud reactiva, vayan a pasar a una acción preventiva, como hicieron Yemen e Irán. ¿Qué ocurre con la situación en el estrecho de Hormuz? Hemos visto que, en las últimas 24 horas, no está pasando nada, como usted ha mencionado. Hubo algunos informes sobre posibles ataques o sobre embarcaciones o buques que intentaban atravesar el estrecho de Hormuz y que de algún modo fueron alcanzados por minas en esa zona. ¿Van a aprender o vamos a ver que ocurre lo mismo? Irán atacando en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos manteniendo la misma actitud. ¿O vamos a... ¿Cómo lo ve usted? De algún modo, resulta caótico viendo la situación en Bab al-Mandab y en el estrecho de Hormuz. Adelante. Bueno, Yemen no se anticipó a los saudíes, como he señalado. Llevaron a cabo un ataque aéreo contra el aeropuerto internacional de Sanaa para impedir que aterrizara el avión iraní de pasajeros. Y por tanto, eso dio a Yemen la oportunidad de atacar. Aunque incluso si Yemen hubiera atacado sin que los saudíes llevaran a cabo ese ataque, seguiría siendo legítimo y no sería preventivo, porque han impuesto un asedio a, ya saben, un país grande como Yemen. Un asedio, mujeres y niños, lleva años. Esto es una guerra. Y es ilegal. Y Occidente la apoya. También estos regímenes regionales. Vemos como, por ejemplo, los países están apoyando ahora mismo a Arabia Saudí. Quiero decir, no quiero nombrarlos a todos, pero algunos de repente están apoyando al mismo bando que los estadounidenses, al bando de los saudíes, que están del lado de los estadounidenses, que están del lado de los israelíes. Así que cuando miras a Erdogan, cuando miras, por desgracia, a Pakistán, algunas de las cosas que se están diciendo en los medios resultan bastante sorprendentes. En algunos medios de Pakistán, el tipo de lenguaje que se está utilizando. Pero Yemen tenía todo el derecho a llevar a cabo este ataque. Y esto no es un ataque preventivo. Tampoco veo que Irán esté llevando a cabo un ataque preventivo, aunque Irán podría atacar, porque los estadounidenses han creado e impuesto un bloqueo a Irán. Y eso es un acto de guerra. Pero insisto,
No creo que Irán vaya a hacerlo. Creo que Irán esperará a ver si Estados Unidos quiere desescalar. Si es así, Irán avanzará en esa dirección. Pero por supuesto, un acuerdo no se parecerá al memorando de entendimiento. Los iraníes plantearán más exigencias, y como dije antes, harán ciertas exigencias de entrada. No veo que Estados Unidos, ni Trump en particular, vaya a aceptarlas. Y si Estados Unidos desea reanudar la guerra, Irán volverá a responder con ataques. Y por supuesto, Irán golpeará a Estados Unidos con más fuerza. Hasta ahora, durante las 2 últimas semanas de combates que hemos visto antes de esta pausa, los iraníes han golpeado a los estadounidenses con más fuerza de la que Estados Unidos ha golpeado a Irán. Creo que ya está claro para todo el mundo. Y si Estados Unidos quiere escalar, entonces será una guerra total. Y ese será el final. El mapa cambiará en la península arábiga y cambiará también en otros lugares, porque cuando las cosas se derrumban, otros países se derrumban con ellas. Jordania se derrumbará. En todo el mundo habrá caos porque habrá una depresión económica global. No es solo en nuestra región, desde, ya sabe, Turquía hasta, no sé, Sudán, o desde Egipto hasta India y Pakistán. Esto afectará a América Latina, afectará a África, afectará a Europa. Será devastador. Norteamérica devastará al mundo. Así que esperemos que el mundo no llegue a eso. Pero en realidad, todo depende de Trump, Netanyahu y los sionistas. Y por supuesto, Netanyahu va de camino a Estados Unidos para ver si puede llevar a la tentez economía global al colapso.